Señor Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, ante tu presencia estamos elevando nuestra oración a ti, con la confianza de que eres tú, Señor, el que ministra nuestras vidas, el que se mueve en este lugar, el que nos guiará y será el poder que fluye en este lugar. Porque eres tú, Padre, en quien he encomendado este servicio. Y en tu nombre reprendo toda perturbación. En tu nombre sujeto todo demonio perturbador. En tu nombre he creído que eres tú el que ministra nuestras vidas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso y dice así: velad y orad. Texto bíblico, San Mateo 26:41. Vamos a leer un versículo para dar inicio a lo que es la palabra de esta noche. 26:41. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Sabemos que nosotros tenemos el problema más grande, que es la carne. Sin duda, nuestro Señor Jesucristo tenía mucha razón al decir que la carne es débil. Muchos de nosotros hemos sido influenciados por nuestra carne para cometer pecado. Simplemente el hecho de que no tengamos el deseo de arrodillarlos a orar es pecado ante Dios. Porque no hay una fuerza espiritual y estamos desobedeciendo a Dios. El llamado, el mandamiento de Dios: velad y orad, para no entrar en tentación. Amén. Por esa razón el pueblo cristiano vive muy débil espiritualmente, o cayendo en tentación cada momento, porque no hay algo que le respalde. Porque al Hijo de Dios lo que le sostiene, aparte del amor de Dios, es esa oración, esa lectura bíblica, esa lucha, esa comunión con Dios. El vivir en la obediencia a Dios nos hace fuertes. Cuando vienes a Cristo, Él perdona tus pecados y tu espíritu es renovado por el poder del Espíritu Santo. Sí, amén. Pero tu carne sigue siendo la misma, es decir, que los deseos de la carne serán los mismos. Amén. En el momento que entendemos esas cosas, sabemos que nuestra carne seguirá deseando lo mismo. El deber nuestro, ¿qué es? Sujetarla a la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. Sí, amén. Amén. Si no hay manera de sujetarla, su carne cederá a lo que el diablo le pida hacer. Su alma no tiene control si no hay poder del Espíritu de Dios. Sí, amén. Debemos de estar sujetos al poder de Dios o a la obediencia, porque si no viviremos en desobediencia, no escuchando la voz de nuestro Señor. En el libro de Mateo 26, 37 al 40 dice así: y tomando a Pedro y a los 12 hijos y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Amén. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Aquellos discípulos estaban viviendo en una vida muy carnal y en desobediencia. No entendieron que el Señor les mandaba a velar y a orar juntamente con Él. Amén. Su alma se entristeció. Su alma estaba dolida porque partía su cuerpo de esta vida, de este mundo. Sí, amén. ¿Qué sentiría en ese momento nuestro Señor, y lo siente ahora, sabiendo que hay necesidad en nuestras vidas y no somos capaces, como aquellos discípulos, de arrodillarlos y orar? No hay deseo de velar y orar, sino que lo que hay es desánimo, pereza. Amén. Es desobediencia a Dios. Amén. Porque no pueden decir no existe o no está en la Biblia. El Señor nos está mandando a vivir en oración, velar y orar, dice. Ahora tenemos situaciones difíciles, para unos y para otros no, pero nuestro deber es vivir en vela, en oración. Amén. No desobedecer. Y el Señor, en la obediencia, en la reverencia al Padre, le dice: si quieres, pasa de mí esta copa. Sabía lo que venía sobre él. Sí, amén. Pero aquellos que andaban con él no entendieron. Y si entendieron, le obedecieron más a la carne. Amén. ¿Cuántos en la iglesia estamos dispuestos a velar y a orar? Gloria al Es Señor. el momento de un amén de toda la congregación, porque es el deber, es el mandato de Dios, Amén. a vivir orando, velando, pidiendo, clamando al Señor, Amén. Gloria al Señor. porque hay necesidad en el mundo entero, no solo en nuestros hogares o en nuestra vida. La congregación debe de ser un punto de reunión, un lugar en donde genere poder, en donde se manifieste el poder de Dios y pueda manifestarse en muchos lugares, no solo aquí adentro, en sus hogares, en sus trabajos, en nuestros países de origen. Pero hay que vivir orando, sacrificando nuestra vida a un Dios poderoso. Amén. Amén. Gloria al La Señor. salvación tiene un precio, y es sacrificar la carne. Amén. No se conforme con decir: es que yo ya voy y di mi diezmo o ofrendo. Sacrifique también su carne. Órele al Señor, clame por el cuerpo de Cristo, Sí, amén. clame por las naciones, clame por el mundo entero, Amén. clame por su hermano, viva en esa oración. Dice la palabra de Dios que volvió a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. No le pedía toda la noche, era una hora. Amén. Nosotros una vez al mes tenemos vigilia, y la mitad de la congregación no se acerca por no velar y orar. Amén. Amén. Otros ponen el pretexto: es que salí de viaje. Allá sí tienen el tiempo y se pueden desvelar, pero no vivir en vela, en oración, clamando al Señor. Sí, amén. Es la hora de que el cuerpo de Cristo se postre en oración, obedezca a Dios. Sí, amén. Porque ahora hay algo muy diferente, muy diferente. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, quien nos redarguye de pecado y de la muerte. Amén. Si tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué no podemos obedecer
al Espíritu de Dios y arrodillarnos a orar. Todos como cristianos tenemos compromiso con Dios. Amén. Y el pastor no los va a tomar de la mano para enseñarles o llevarlos y decirles aquí está la entrada al reino de Dios. Es usted que debe de mantener prendida la lámpara para que sus pasos sean en claridad y pueda alcanzar su salvación. Porque usted ya conoce y ha recibido el Espíritu de Dios. Amén. En el libro de Apocalipsis 16:15 dice, 16:15 dice así: he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. O sea, ¿qué nos está queriendo decir cuando dice que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza? Sabe que usted sin espíritu es una vergüenza ante los ojos de Dios. El que anda sin el Espíritu Santo es una vergüenza porque anda sin el poder de Dios, está muerto para Dios. Amén. ¿Y cómo se va a mantener vestido, arropado en el caminar con Dios? Solamente orando y guardando la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Amén. Muchas veces creemos que la palabra es dura. La palabra de Dios no solamente es dura, sino que es para edificar nuestras almas. No es para ofender a alguien, es para que nuestra alma sea edificada en el amor de Cristo. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. No quiere decir que no podemos pecar. Es cierto que el Espíritu Santo quiere evitar que caigamos en pecado, pero nosotros somos los que tomamos la determinación de hacerlo o no. Usted tiene un libre pensamiento. Amén. Usted si quiere puede pecar o no puede pecar. Pero si usted recibió el Espíritu Santo, el Señor le dice, no peques. Amén. Él redarguye su vida para que no caiga en tentación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿en qué momento es redargullido? En el momento que usted ora, que usted habla con Dios, Sí, que amén. usted tiene una relación con Dios. Cuando se arrodilla, cuando clama, no importando la hora que sea. No crea que para recibir sabiduría es, ya leí la Biblia y conozco. Hay que velar, hay que orar a cualquier hora para que Dios nos llene de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento. Gloria Muchas a Dios. veces toca que estar orando de madrugada. Si ese es el propósito de Dios, hágalo y usted recibirá el poder de Dios. Amén. No espere que alguien le diga arrodíllate. Si usted tiene a Cristo en su corazón, va a sentir la necesidad de hacerlo, de arrodillarse, de hablar con Dios. Amén. Bendito sea el No Señor. importando el lugar o donde esté, o el clima. Unos le tenemos miedo al frío, otros al calor. Pero no importa cuando hay fuego del Espíritu Santo, no importa el lugar, ni el calor, ni el frío. Lo que importa es el amor que tenemos para el camino que tenemos con el Gloria a Señor. Dios. Porque hemos determinado que nuestra vida irá con Cristo. Amén. Pero para ir con Cristo no se logra durmiendo o diciendo soy cristiano. Se logra cuando usted vela y ora, sacrifica su carne. Por ejemplo, si la tentación se presenta, pero tú andas fuerte en el Espíritu Santo, entonces Él te va a redarguir de pecado y tú le escucharás y evitarás el fallarle a Dios.
porque hay poder del Espíritu Sí, Santo. amén. Gloria a Dios. Hay poder en la palabra que sale del hombre. Sí, amén. No es simplemente decirle a Satanás, apártate de mí. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, el diablo se reirá de usted. Amén. Porque el diablo le obedece a Dios, al poder de Dios en el hombre. Amén. Cuando el cristiano tiene autoridad en su palabra es porque hay fortaleza espiritual. Gloria. Y usted le dice al diablo, apártate de mí, se aparta. Pero si no, no hay tal obra del Espíritu Santo. Amén. En el libro de Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea que día con día se va acercando la hora. Y es el momento en que usted pueda tener una mejor relación con Dios. Amén. Cuanto más nos acercamos a la segunda venida de Cristo, más urgente es que nos despertemos del letargo espiritual en que vivimos. Estamos en los tiempos del fin. Si alguna vez hubo un momento para prestar atención y prepararnos, es ahora, porque los tiempos se acercan. Amén. Muchas veces, o mucho cristiano vive durmiendo en su vida, en su tal vida espiritual, porque van y brincan en la iglesia, y el que más brinca se siente más santo. Van y se gozan en la carne, y se sienten salvos. Pero eso no le garantiza su salvación. Amén. Lo que le garantiza su salvación es la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Amén. El vivir en una lucha continua, a vivir orando, porque el fin se acerca. Amén. No crea que porque bien pasa un siglo y viene otro, y oyen decir que el Señor viene, eso no es verdad. Sí es una realidad. Los tiempos se acercan y Él dijo, yo vengo pronto. Sí, amén. Tenemos que estar preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue enfático en afirmar que sus seguidores deben esperar su regreso, aguardar su retorno y orar por su venida. Amén. Nosotros tenemos un deber como hijos de Dios, que es orar para que el día que Cristo venga nosotros estemos listos y poder viajar con Él. Sí, amén. Amén. Pero si tú no andas en sintonía con el Espíritu Santo, difícilmente escucharás su voz para que te redarguya de pecado. Simplemente creerá que lo hace en el nombre del Señor, sin escuchar la voz de Dios. Tiene que tener una relación espiritual para que pueda escuchar la voz de Dios, y lo que haga, lo haga en el nombre de Jesús, Amén. y sea aceptable a nuestro Señor. Sí, amén. Por esa razón Jesucristo sabiamente dice, velad y orad. Eso significa estar atentos y mantener una constante comunión con Él. Amén. ¿Sabe usted cómo hablar con nuestro Señor? Si sabe, hágalo. No creo que todos los que nos llamamos cristianos no sepamos hablar con Dios. Amén. Sí sabemos, porque Él no quiere palabras adornadas ni palabras
que vengan de alguien que es un erudito o un teólogo. Él lo que quiere es que esa palabra salga de un corazón limpio y sincero para que se muestre en humillación a nuestro Señor. Sí, amén. Amén. Y entonces Él escuchará esa oración. Gloria a Dios. No tiene que hacer una oración clásica. Lo que le nazca en su corazón, en el amor de Dios. Amén. Es eso lo que Dios quiere. Alguien me dijo, yo oigo un programa donde oran bien bonito y me estoy aprendiendo esas oraciones. Y yo las repito con ellos. Eso no le va a ayudar, porque no es de su corazón. Su oración tiene que nacerle del corazón. Sí, amén. Amén. Tal como que alguien me lleve un mensaje y le diga, hermanos, mire lo que me trajo el teólogo y se lo voy a dar a conocer. Aquel no sabe la necesidad que hay en el pueblo de Dios en este lugar. Amén. Sí, amén. Ni yo podría entender lo que Él tiene en su corazón. Porque mi corazón no es el de otro, ni mi espiritualidad es la de otra. Cada quien vivimos de una manera diferente o entregados. Amén. Gloria a Dios. Es por eso que usted tiene que ser un verdadero cristiano en el cual hay humillación ante Dios y usted le podrá decir a Dios, te amo, te necesito, aquí estoy para que seas tú el que me des forma, que seas tú el alfarero. Amén. Usted no tiene que esperar prepararse tanto para hablar de Dios o decir Dios te amo. Lo que necesita es un corazón dispuesto al servicio del Señor. Gloria a Dios. En Primera de Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. O no vivir embriagados de cosas que no los pueden llevar a una salvación, Amén. sino vivir orando, velando, pero con el conocimiento, con el amor de Dios. Ustedes, como yo, todos tenemos un libro santo llamado Biblia o Escritura. Amén. Cuando usted lee la Escritura, se le abre el entendimiento. Y es ahí donde usted va a poder hablar con Dios. Porque ese es Dios hablando en esas Escrituras. Entonces usted, cuando escudriña las Sagradas Escrituras, aprende a comunicarse con Dios. El Espíritu Santo se fortalece porque está hablando con el dador del Espíritu. Pero tenemos algo. La pregunta de esta noche es, ¿estás velando y orando? No hablo de los que se desvelan todas las noches en vigilias, sino que con aquellos que saben hablar con Dios a toda hora, Gloria al Señor. con aquellos que pueden escuchar la voz de Dios. Amén. Es hermoso oír cuando un hermano me dice, hermano, me desperté a las 3 de la mañana y me puse a orar y viera qué hermoso. Eso es hermoso, oír de alguien que se levanta y que escucha la voz de Dios Bendito y Dios. que ora, habla con Dios. Bendito. ¿Por qué me lleno de gozo yo? Ahora Dios, ¿cómo no se sentirá? Amén. Si Él es el que ha derramado de su amor para que usted y yo podamos alcanzar la salvación. Amén. Gloria a Dios. Sabe que el Señor se goza cuando usted a cualquier hora le habla, ora, le clama. Es ahí donde el Espíritu gime en nuestro interior, Amén. porque quiere tener relación con el Padre. Gloria a Dios. Si estás orando, si estás buscándolo, ¿qué tan fuerte estás para enfrentar la tentación? ¿Te consideras que tienes la fuerza necesaria para decir no al pecado? Es allí donde nosotros no tenemos que decir que estamos preparados. Estamos en una lucha preparándonos. Amén. Porque el día que usted se sienta preparado, ahí se va a quedar preparado y el diablo va a llegar
y le toma ventaja. Usted todos los días está en esa preparación, en esa relación con Dios. Amén. Como el que dice, ay, eso ya lo sé, ya lo leí en la Biblia, pero no ha sido capaz de guardar una palabra en su corazón. Amén. Le oyó y le pasó al otro lado y no supo a dónde quedó. Amén. Es de guardar lo que Dios nos está dando. En el libro de Lucas 12:37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Qué palabra más hermosa. Ahora bien, ese es el anhelo de todo hijo de Dios. Que el día que venga el Señor nos pueda llevar a compartir su reino con Él. Saber que viene un Cristo vivo, glorificado, y que nos llevará con Él, y Él guardará nuestras vidas. Pero si tú no lo estás haciendo, y más allá de eso, estás cayendo en pecado porque te sientes débil, créeme que irás directamente al castigo eterno. Amén. Y no porque yo lo digo, es bíblico. El desobediente, el pecador tiene su parte en el lago de fuego. Amén. Si usted medita esas cosas, ¿cómo no le dará deseo de arrodillarse y hablar con Dios? ¿O hay debilidad en ti por la falta de búsqueda del Señor? Amigo mío, esto es algo muy personal. Tú puedes ser fuerte y resistir la tentación si tan solo estás atento a tu vida espiritual o a la voz de Dios. Amén. No atento a la carne, a lo que desea su carne o a lo que ven sus ojos, sino poner atención a lo espiritual, que es lo que Dios le está diciendo. Amén. Jesús quiere que tomes en cuenta su consejo. Es cierto que el espíritu anhela del Señor, pero tu carne es débil y cede fácilmente al pecado, porque la naturaleza del hombre es pecado. Amén. Es ahí donde hay debilidad en el hombre. Busca más de Dios y deja al viejo hombre que está viciado al pecado. Es hora de entender que si estás cayendo en pecado es porque no estás velando ni orando, sino viviendo en la carne. Amén. Eso es lo que los hace caer en tentación. No hay quien haga resistencia. Si no hay quien haga resistencia, su vida está en las manos del enemigo. Amén. Amén. Él no te ha llamado a derrota, Él te ha llamado a victoria, Amén. a ser más que vencedor. Gloria. Así que levántate de ese sueño espiritual que te ha estado llevando a la derrota espiritual. Lo que les dije al comienzo, muchos soñamos con un reino, pero sin conocer la guianza del Espíritu Santo. No es lo mismo decir yo estoy lleno del Espíritu o yo conozco la palabra de Dios, a ser guiados por el Espíritu Santo, a tener un Cristo vivo en nuestro corazón. Amén. Amén. Y entonces sentirá usted la presencia de Dios. Gloria a Dios. Entonces usted sentirá que hay alguien que le guarda, que le ama, que le protege. Y entonces podrá decir, hay poder en la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Porque el poder de Jesucristo se manifestará en su vida carnal. En el libro de Lucas 12:36 dice, velad pues en todo tiempo. 21:36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos
de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, sabemos que un día estaremos ante la presencia del Hijo del Hombre. Amén. Ese es el poder de Dios y esa es la esperanza del Hijo de Dios. Amén. ¿Sabe usted que el Señor se mueve en este lugar? Amén. Que el poder de su Santo Espíritu está con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es el momento en que usted tome control de esa vida espiritual, que le pida sabiduría a Dios. Y el Señor no se tarda para escuchar su petición, pero para tener nosotros la guianza del Espíritu Santo, tenemos que sacrificarnos velando y orando. Amén. Levántese en el nombre del Señor Jesús y trate de velar y orar para no caer en la tentación. Amén. Cuando el hombre tiene la capacidad de ponerse en pie y decirle al diablo no, usted tiene poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es importante conocer que Dios nos quiere en mutua comunión con su Santo Espíritu para que podamos estar despiertos y velando en súplica y clamor para que el poder de Dios sea manifestado en nuestras vidas. Amén. Y entonces sentirá usted que hay un Dios de poder en su vida, Bendito Dios. que hay un Dios santo que se mueve, que hay algo que usted está haciendo que no lo está dejando, no lo está echando a la basura, sino que está poniéndole una piedra al fundamento para que su alma tenga el lugar en donde descansará. Porque todos tenemos la promesa de Dios. Amén. Estar despiertos es sinónimo de virtud y de no pecar. ¿A quién escribió Pablo o estas palabras el apóstol Pablo? A la iglesia de Dios en Corintio. Amén. Lo que demuestra que aún los cristianos verdaderos pueden estar espiritualmente dormidos. De alguna forma u otra hay mucho cristiano que duerme espiritualmente, creyendo que porque van a una iglesia hermosa, que porque van miles de personas, que porque llega el ungido del Señor, eso es todo para ser salvo. El ungido no le quita sus pecados. Amén. El que los quita se llama Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Crea, Él vive. Gloria a Dios. Y Él está aquí. Sabe que acaba de hacer presencia muy fuerte el Espíritu del Señor. Gracias, Padre. Entréguele su vida y dígale, en tus manos estoy. Si en las manos de Dios está, Él le dará forma a esa vida pecadora y será un santo verdadero, un santo hijo de Dios. Gracias. Nosotros, como iglesia, estar espiritualmente despiertos nos da el poder y la autoridad sobre los demonios, Amén. sobre enfermedades, sobre todo aquello que afecta al ser humano. No crea que durmiendo va a venir y le va a decir al demonio, sal de ese cuerpo. Hay que velar, hay que orar, hay que vivir en sacrificio para que los demonios obedezcan y escuchen la voz de Dios. Amén. Porque la palabra que sale del hombre debe de ser palabra ungida por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. No la unge nadie más, sino que el que vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y por qué los Gloria a unge? Dios. ¿O por qué unge al hombre? Por haber entregado su vida a Cristo, Amén. por vivir en la obediencia al Señor. Cuando más nos acercamos a la segunda venida de Cristo, les acabo de decir, más urgente es estar despiertos,
despertar de aquel letargo espiritual. La gente vive con una fe puesta en Dios. Nos volvemos religiosos. Cada paso que damos, santo el Señor, bendito mi Padre. Aleluya, gloria a Dios. Pero eso no sale de nuestro corazón. No hemos guardado la verdad de Dios como para ser tan santos y poder estar ante la presencia de Dios. No es la religiosidad lo que lo va a salvar. Es una vida ordenada, un saber que está haciendo para caminar con Cristo. Un conocimiento santo que solo lo obtiene en las Sagradas Escrituras. Amén. Que cada paso que usted dé, sepa que no va a tropezar, porque hay un Dios poderoso que le guía, que le protege y que lo prosperará en lo largo del día. Sí, amén. En 2 de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Usted es libre, ¿no? Amén. Es por eso que al sentirse libre, no se le olvide que esto no es libertinaje, sino una libertad espiritual para que usted pueda sujetarse a la voluntad de Dios y poder vivir en lucha, en oración, en sacrificio. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Gloria a Dios. Qué hermoso es saber que somos libres de toda esclavitud. Porque cuando habla de libertad, es porque Dios los hizo libres del pecado y de la muerte. Amén. Y si Dios nos hizo libres del pecado y de la muerte, ¿de qué manera guardará usted su libertad? Si el que lo libertó no va a estar con usted. El libertador tiene que vivir en su corazón para que usted pueda vivir libre hasta que Cristo venga en gloria. Gloria a Dios. Es el momento de saber qué es lo que nosotros buscamos en la iglesia. Es saber por qué nos llamamos cristianos. Aleluya. Es saber cuál es el camino que tomaremos después de entregar cuentas al Creador. Si alguna vez hubo un momento para prestar atención y prepararnos, es ahora, porque el Señor dice: he aquí, yo vengo pronto. O sea, ¿quién dijo yo vengo pronto? Jesucristo mismo. Amén. No dijo haz lo que quieres porque voy a tardar. Usted ni yo sabemos el día ni la hora. Amén. He aquí, dijo, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es lo que va a retener? Si ha hecho esa pregunta, es guardar los mandamientos del Señor, es vivir en obediencia a Dios, es vivir orando y velando para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Una iglesia en vela y oración, en sacrificio, en una entrega a Dios, hay poder de Dios. Y el diablo no los podrá detener en este camino que hemos tomado. Nosotros tendremos lucha, pero grande es el que vive y poderoso para darnos la victoria. Amén. Gloria a Dios. Así es que guarde lo que tiene, no permita que el diablo tome su corona, porque usted ha sido llamado a ser salvo en el nombre de Jesús. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar y créanle al Señor que Él está aquí, Él puede hacer cosas grandes y hermosas. Sí, amén. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre. Pido en esta hora, Padre, que extiendas esa mano de poder. Que seas tú tocando la mente, el corazón, el cuerpo de estas almas. Que sea el poder de Dios sanando esas vidas. Porque siempre he dicho que tú pusiste, Padre, a este pueblo no para verlo sufrir, sino para verlo sano y libre, para ver lo que ya no es cautivo,
sino lo declaro libre, sano en el nombre de Jesús. Hay poder en tu preciosa sangre. En esta hora, Padre, yo reprendo todo espíritu de demonio, espíritu de enfermedad. Tu palabra dice que en tu nombre echaremos fuera demonios, que en tu nombre pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Y esa promesa está viva, Padre. Y ahora en tu nombre echo fuera demonios. En tu nombre levanto mis manos y este pueblo es sano, es libre de toda enfermedad, de toda maldición, de brujería, de hechicerías, de santerías, de toda enfermedad, de todo daño en sus intestinos, en su cuerpo. Hay poder en la sangre de Jesús. Jesucristo derramó sangre y con esa lavó sus pecados, también sus enfermedades, porque Jesucristo dijo: por tus llagas hemos sido curados. Créale al Señor y levante su mano y entréguele la enfermedad al que lo limpió con su preciosa sangre. Que yo en el nombre de Jesús declaro sanidad. En este momento se va la enfermedad, créale, porque testificará antes de irse de este servicio que aquí hay un Dios poderoso, que aquí hay un Dios que camina, que opera, que sana, que bendice y que liberta. En tu nombre, Jesús de Nazareno, declaro que el poder de Dios se ha manifestado, sanando, bendiciendo y libertando este pueblo. Así pido por este alto desierto, pedimos por esta congregación, pedimos por nuestra nación, por nuestro presidente, pedimos por México, Centroamérica, pedimos por el mundo entero. Hay poder en tu preciosa sangre, Padre. Así pedimos por ese pueblo de Israel, que seas tú, Padre, protegiéndolo, fortaleciéndolo y llevándolo al camino correcto. Así te lo hemos pedido, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén.